Buenos días, el día de hoy vamos a comenzar la clase virtual de historia correspondiente a la economía colonial aquí en América luego de la llegada de los españoles. La clase pasada abordamos el tema de la política y vimos cómo fue el cambio en la estructura de poder y como así también en la estructura social a la llegada de los españoles. En esta clase lo que vamos a analizar es cómo cambia la economía. ¿Está bien? Cuando llegan los españoles. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Y vamos a dejar en este momento un poquito el libro de lado y quiero que me escuchen con mucha atención porque esto no lo dice el libro. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos la economía colonial? Primero, la economía colonial se estructuró de tal manera que la que tenía que salir ganando sí o sí era España, es decir, ¿cuál era el objetivo, en definitiva, de tener colonias? El objetivo de tener colonias es poder sacar la mayor cantidad de productos y metales y hasta mano de obra de esas colonias. Si no, no servía tener colonias, no tenía sentido tener colonias, ¿sí? Entonces, el objetivo de España en el plano económico es obtener la mayor cantidad de recursos sacados de sus colonias americanas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, lo primero que les dice allí el libro es que España organiza un sistema de flotas y galeones. ¿Está bien? Antes de explicar qué es el sistema de flotas y galeones, vamos a explicar una cuestión. España establece desde el momento que llega a América un sistema que se llamó el comercio libre, ¿sí? España establecía lo siguiente, que España era libre de comercializar con cualquier nación que ella quisiera, pero América, es decir, las colonias, los territorios que estaban bajo el dominio español, solamente podían comercializar únicamente con España. ¿Está bien? Entonces, el Río de la Plata, por ejemplo, ¿no? El Río de la Plata era una colonia española. El Río de la Plata solamente podía comercializar con España. Y España podía comercializar con quien ella quisiera. ¿Está bien? Entonces, este comercio libre que establecía España era solamente para España. O sea, España era la libre de comercializar con quien quisiera, pero el resto de las colonias no lo era. ¿Está bien? Entonces, para poder asegurarse que el comercio libre se cumpliera, lo que hizo España es establecer, ahora sí, el sistema de flotas y galeones. ¿En qué consistía esto? Bueno, España era la madre patria, ¿sí? Como madre patria, España tenía que mandarle a sus colonias, que eran como sus hijitos, todo lo necesario para que pudieran subsistir. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si una mujer española que vivía en América quería una crema para la cara, ¿sí? ¿Dónde la iba a comprar? Se la iba a comprar a España. Entonces España tenía que mandarle esa crema para que ella pudiera comprarla. ¿Está bien? ¿Cómo se la mandaba? Se la tenía que mandar por barco. El problema de los barcos en ese momento era que estos barcos eran sumamente inseguros porque los mares estaban atestados de piratas ingleses. Los ingleses en esta época eran los dueños del mar y España era una potencia menor, entonces no tenía digamos, políticamente los medios para enfrentarse a Inglaterra. Tenía que luchar, cada vez que salía una flota española, tenía que luchar contra los piratas ingleses para que no se llevaran ni la mercadería ni la recaudación. Entonces, ¿qué hicieron? Conjuntamente con la flota, que era la que mandaba todos los materiales necesarios para vender allí en América, se mandaba un conjunto de galeones. El galeón lo que hacía era llevar a soldados de la Armada Real Española, que eran los que protegían a la mercadería y a la gente que iba en la flota. Entonces tenían que organizar toda esta estructura para no ser atacados por los piratas ingleses. ¿Cuál era el problema? Que el sistema de flotas y galeones lo que establecía era que salían una vez al año, es decir,
a cada virreinato, a cada puerto grande del virreinato, llegaban una vez al año. Y como estábamos marcando, llegan a los puertos grandes. Por lo tanto, los lugares más alejados, por ejemplo, en este momento que estamos tratando nosotros de la historia, es decir, a principios de la llegada de los españoles, 1500 más o menos, sitúense durante todo el siglo del 1500, no era Virreinato Buenos Aires, ¿no? Entonces, al no ser Virreinato Buenos Aires, no llegaban los barcos a su puerto. Por lo tanto, que si en Buenos Aires necesitaban cualquier tipo de producto que no pudieran producir, que era europeo, tenían que esperar que llegara en mula el producto desde Perú, que era Perú el puerto más cercano que tenían. Imagínense la cantidad de tiempo que llevaba que la mula llegara desde Perú hasta Buenos Aires para vender. Entonces, ¿cuál fue la respuesta al sistema de flotas y galeones? La respuesta del sistema de flotas y galeones fue el contrabando, es decir, el comercio ilegal, ¿sí? Tanto en aquellos grandes puertos como así también en los puertos menores, en los puertos a donde no llegaba el sistema de flotas y galeones, se produjo el mismo proceso. Empezaron a comercializar con ingleses, con franceses, con holandeses y a intercambiar mercadería por oro. ¿Está bien? ¿Y por qué era ilegal en aquellos lugares donde llegaban las flotas? ¿Sí? Porque, como decíamos al principio, llegaban una vez al año y esto no podía bajo ninguna circunstancia satisfacer la demanda de los españoles. ¿Está bien? Entonces, el sistema de flotas y galeones va a ser un sistema imperfecto que propone la corona para poder abastecer a sus colonias, ¿sí? Obviamente, la flota, cuando volvía desde América hacia España, lo que hacía era llenarse de tesoros españoles, ¿sí? Tesoros, coloniales, que podían ser productos y lo que buscaban sobre todo es que sean metales, ¿sí? Y ahora vamos a hablar justamente de los metales, ¿está bien? La extracción de los metales preciosos fue el primer objetivo que va a tener el español a su llegada, ¿sí? Es lo primero que busca, el oro y la plata, ¿está bien? Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Que en un primer momento, bueno, van a hacer una extracción menor, ¿sí? Van a ponerse en los lechos de los ríos a extraer los metales preciosos, pero después van a descubrir que había grandes minas en las zonas de Sudamérica, ¿sí? La mina más importante de plata estaba en Potosí, que está en el actual Bolivia, y la mina de oro más importante en esta época estaba en México, en una zona llamada Zacatecas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a organizar la mano de obra indígena a fin de poder extraer de estos lugares el metal. Obviamente los regímenes de trabajo van a ser infrahumanos porque se los va a meter a los indígenas en estos lugares encerrados, con el agua generalmente hasta las rodillas, a veces un poco más, a extraer los metales, ¿sí? Durante horas. ¿Sí? Eran siempre mínimo 7, 10, 12 horas incluso estando en esas condiciones, ¿no? Y la característica que vamos a encontrar tanto en las minas de plata como en las minas de oro es que eran lugares en donde no podían dedicarse a la producción de subsistencia, es decir, no podían producir lo que necesitaban para comer. Entonces esto va a generar de que en algunas zonas se hagan estructuras agrícolas y ganaderas que tienen por objetivo abastecer a las zonas de donde se extraen los metales preciosos. ¿Está bien? Ahora vamos a ahondar un poquito más en eso. Al emplear obviamente mano de obra indígena en estos yacimientos, se van a convertir en centros económicos importantísimos porque nadie les paga a los indígenas por realizar este trabajo y todo ese metal iba destinado a España, en teoría.
¿sí? En la práctica, como ya hablamos la clase anterior, vamos a encontrar de que van a haber momentos en donde España no va a recibir lo que supuestamente le corresponde porque se las quedaban las colonias para los gastos cotidianos. ¿Está bien? Acá va a pasar exactamente lo mismo con la producción minera. Vamos a ver de que con el tiempo, lógicamente, la producción minera va a ir mermando, porque es una explotación que cuando uno empieza a sacar los metales preciosos, ¿está bien? No es que se regeneran, no es un recurso renovable, ¿no? Llega un momento donde se agota. Entonces, va a haber un segundo momento de la conquista española en donde van a dedicarse a realizar otras actividades productivas, como va a ser el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Y en la agricultura y la ganadería hay que tener la mente muy abierta, porque tanto España como América van a intercambiar producción propia, ¿sí? Entonces, productos que antes solamente se estaban produciendo en España, como puede ser el algodón, el olivo, el trigo, la cebada, la vid, se van a traer aquí a América, ¿sí? Y se van a producir plantaciones agrícolas sobre eso y van a tener muchísimo éxito. Y productos, bien que eran propios de aquí a América, se van a llevar hacia España. Uno muy popular va a ser el tabaco, el café, el chocolate, ¿sí? Esa producción se va a llevar hacia España y va a ser altamente cotizada porque es obviamente un producto de élite. Y vamos a encontrar de que la producción agrícola en América la podemos dividir en dos grandes unidades productivas. La primera va a ser la hacienda y la segunda van a ser las plantaciones. Las haciendas son propias de la zona donde estamos nosotros, ¿sí? Eran grandes extensiones de tierra en donde había ganado, en donde había cultivos, en donde se cultivaba lo que era necesario para sobrevivir, es decir, donde se cultivaban lo que se utilizaba para comer cotidianamente, y generalmente se mandaba una parte de esa producción a las zonas mineras, ¿sí? Esas zonas mineras compraban esa producción y a cambio entregaban plata, ¿sí? ¿Quiénes eran los que trabajaban en las haciendas? La mano de obra indígena únicamente, es decir, no se le paga, ¿está bien? La segunda unidad productiva que podemos encontrar aquí en América es la plantación. La plantación estaba muy ligada al comercio interoceánico, es decir, que tenía por objetivo el poder satisfacer las demandas de Europa, ¿sí? Generalmente producían un solo producto, es decir, había toda una plantación dedicada al tabaco, toda una plantación dedicada al café, ¿está bien? Y se vendía esto siempre, como habíamos dicho, en los mercados españoles, ¿sí? España después revendía a los mercados europeos. Las plantaciones generalmente se ubicaban en las zonas tropicales, en lo que actualmente es Venezuela, por ejemplo, en la zona de las Antillas, sobre el mar del Caribe. Y en todas estas zonas se van a dedicar sobre todo al cultivo del algodón, del tabaco, como ya habíamos dicho, y del azúcar, ¿sí? La característica que tienen las plantaciones, que es lo que más las distingue de las haciendas, es el tipo de mano de obra. Una mano de obra que no va a ser indígena, sino que va a ser la mano de obra esclava. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Para recapitular, hacienda de plantación. La hacienda es para el consumo cotidiano y las trabajan indígenas. Las plantaciones es para el consumo de los europeos y las trabajan los esclavos. ¿Está bien? Bueno, espero que hayan entendido todo. Cualquier cosa los voy a estar esperando, los leo y que tengan una muy buena semana. Chao, chicos.